Silvina nos mostró entonces las herramientas que contamos, algunas de las que contamos y sobre todo las que utilizamos para este plan en particular. Son las que a nosotros nos vinieron bien, nos parecieron más convenientes. Creemos que cada uno de ustedes en su territorio, en su ciudad, tiene que elegir las que a ustedes les vengan mejor para el producto que están desarrollando, sobre todo teniendo en cuenta los actores que van a participar, por ejemplo, en la creación de sus planes. Ahora vamos a ver el contenido del plan, el contenido que tenemos hasta este momento, y vamos a empezar con datos base que nosotros nos manejamos, sobre los cuales empezamos a construir nuestro plan y también a construir y a producir el diagnóstico. Sí, por un lado, tendencias mundiales, como explicaba Silvina, pero también por otro lado, datos de coyuntura de la ciudad y del área metropolitana de Buenos Aires. Acá vemos, por un lado, la realidad, 1970, 2000, y por otro lado, la tendencia, 2030, que muestra que hay un cambio total en la proporción de la población urbana que va a vivir, digamos, en ciudades. En el 2030 estamos hablando de un 60% de habitantes en ciudades en lo que es la urbanización o la distribución poblacional en los sectores urbanos, y 60 años antes, en 1970, 37%. Digamos, hay un paso de la vida rural a la vida urbana que ya nos damos cuenta y que las tendencias nos están marcando que va a continuar. En los próximos slides vamos a reforzar esta idea con la urbanización, en este caso, por ejemplo, al 1050. Si ustedes se ven en detalle, el botón rojo, digamos, el de mayor hacia la derecha, ahí marca que el 0,9% correspondía a megaciudades de 10 millones de habitantes o más. Y acá podemos destacar solamente dos, Nueva York en Estados Unidos y Tokio en Japón. Esto es al 1950. La tendencia al 2030 cambia esa proporción de forma rotunda. Ya tenemos ese botón rojo que nos muestra que es el 8,6% las ciudades que van a tener 10 millones de habitantes o más. Y ya vemos que el mapa, digamos, mundial, empezamos a detectar un montón de estos puntos rojos y destacamos en la zona, digamos, en América del Sur, San Pablo y Río de Janeiro en Brasil y la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Entonces, es interesante ver este juego de ir y volver, donde solamente en 80 años estamos viendo y mostrando cómo va cambiando la situación mundial. Bien. Ahora, en la actualidad, esta es la foto al 2021 en cómo está esa proporción, cómo está esa urbanización en este momento. Y para destacar vemos a Buenos Aires con 16,2 millones de habitantes en la ciudad y tres ciudades que tienen más de 30 millones de habitantes. Delhi con 31,9 y dos de esas más de 35 millones de habitantes, Yakarta 35,4 y Tokio con 39,1 millones de habitantes. ¿Sí? Así que nos estamos dando cuenta, obviamente no es solamente la ciudad, sino es el área metropolitana, es decir, hasta donde llega su mancha urbana. Y esto es importante porque nos damos cuenta que las ciudades son el lugar de oportunidad donde la población quiere ir y tiene esperanzas de crecimiento, pero también las ciudades son el lugar que se concentra y que nos produce ciertos retos en relación al cambio climático, a la contaminación y un montón de problemas también que se generan en estos ámbitos. El capitalismo, tal y como lo conocemos, está llegando a su fin. Estamos en medio de una transformación de modelo económico cuyo trasfondo es el agotamiento de los recursos y el cambio climático. Nosotros empezamos a trabajar, como dijo Silvina, en marzo del 2019. Este concepto surge de un trabajo que salió publicado en los diarios por aquellos días, que es un reporte que hicieron científicos finlandeses encargados por la ONU para darle contexto al Informe Mundial de Desarrollo Sostenible. ¿Sí? Esto estamos hablando en marzo de 2019, previo a la pandemia. Concretamente, esto es algo que no pasa en la Ciudad de Buenos Aires, solamente es a nivel mundial, pero ya nos marcaba que había que hacer un cambio y que ese cambio tenía que ser cuanto antes. En esta foto, sobre todo la primera, arriba a la izquierda, la tomamos porque el reporte habla que en el 2050 va a haber 2.500 millones de habitantes más que en la actualidad, que al 2019. Es decir, va a pasar de 7.700 millones a 10.000 millones de personas. Ahí vemos a la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que el partido está claro que se juega en las ciudades. La foto de la segunda, la de arriba a la derecha,
Profundiza en lo que tiene que ver con la generación de energía. Si la era de la energía barata, dice el informe, está llegando a su fin. ¿Sí? Y si no tenemos energía barata, sí o sí, entonces no podemos tener el mismo tipo de capitalismo que estamos teniendo. Las economías están recurriendo cada vez más a fuentes de energía menos eficientes, donde justamente causan más esfuerzo y no menos. Entonces, es necesario transformar, decía el informe, las formas en que se producen y se consumen la energía, ¿sí? El transporte, los alimentos, la vivienda. La tercera foto, abajo a la izquierda, muestra la ciudad y muestra que la ciudad son los grandes responsables de la generación de residuos. Consumen el 78% de la energía mundial y aparte producen el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la última foto, abajo a la derecha, es para mostrar que obviamente en las ciudades es donde más se siente el cambio climático, el calentamiento global, la isla de calor. Luego el informe remarca que si lo que queremos es mantener las condiciones para la vida humana, el objetivo ya no puede ser el crecimiento económico abstracto del PBI, ¿sí? Del Producto Bruto Interno. Hay que considerar otros índices, contemplar otros índices, por ejemplo, el índice de desarrollo humano o lo que es el coeficiente de Gini. Y termina con que el resultado debe ser una producción y un consumo que brinden oportunidades decentes para una buena vida, al tiempo que reduzca drásticamente la carga sobre los ecosistemas naturales. Esto lo decían, ¿sí? Científicos al comienzo del 2019, en algo que ya se venía obviamente trabajando hace mucho tiempo. Hace unos días nomás, un nuevo informe de ONU que se está preparando para el COP, que empieza el domingo, también preveía que la contaminación producida por el residuo plástico en los ecosistemas acuáticos se va a duplicar para el 2030, con todos los problemas que eso va a traer en la contaminación, en la biodiversidad y en el clima. Bien, frente a estos datos, nosotros lo que empezamos a ver es, a tomar esta información y empezamos también a tomar partido, es decir, dónde nos posicionábamos, ¿no? Cuando digo nosotros es el Consejo, por más que yo sea parte de la unidad, ya en un momento hay una simbiosis justamente que trabajamos en conjunto y teníamos que ver dónde nos posicionábamos, qué tomábamos, desde dónde tomábamos partido y cuál era, ¿sí? El camino hacia donde queríamos ir. Entonces empezó a haber cierta disyuntiva entre el crecimiento económico y cuidado del ambiente. La literatura habla mucho de estas dos posturas y la idea era, ¿dónde nos parábamos? ¿De un lado o del otro? Y la realidad es que, y ya hace tiempo, uno no se tiene que parar en un lado o en otro, sino que ya este concepto de crecimiento económico ya es superado. Hoy por hoy hablamos del desarrollo económico, del desarrollo local, donde el crecimiento económico obviamente está incluido, pero no por eso no se cuida el ambiente y tampoco, no se piensa, en el impacto social. Todo eso está en conjunto cuando uno habla de desarrollo económico, de desarrollo local. Por más que a cada paso o en cada acción o en cada política de gobierno uno ve todavía esta lucha o esta disputa entre el crecimiento económico y el cuidado del ambiente. O también pensar, ¿no?, que para mejorar la situación de ciertos sectores de la sociedad, lo que se tiene que hacer es propiciar para producir más, para consumir más, ¿sí? Entonces esto va a traer mayor consumo. Y entonces esto lleva a ver cómo se relaciona con las 4 Rs: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Sobre todo, reducir, ¿no? Si hay una nueva disyuntiva entre el aumento del consumo y la reducción. Y acá también nosotros investigamos y nos pusimos desde el lugar de que no es que hay que dejar de producir, no hay que dejar de consumir. Lo que sí hay que hacer es consumir mejor, ¿sí? Eso es el cambio que tenemos que tener, el patrón de comportamiento en pos de contemplar, obviamente, el cuidado del ambiente. Hay un ejemplo muy claro, que es que uno puede ir a una verdulería con su bolsa de mercado y comprar 2 manzanas. Las pone en su bolsa y vuelve a su casa. Pero uno también puede, y pensemos que son las mismas manzanas, ir a un supermercado y comprar esas manzanas y que se las den ya hoy, en muchos de los supermercados, en una bandeja de telgopor, las 2 manzanas solas, con un film y una etiqueta. Ahí está que no dejamos de consumir la misma cantidad de producto, pero uno elige cómo consumir y obviamente el packaging es lo que está de más. Yendo ya a meternos en los planes, sobre todo en los últimos planes que venimos haciendo, que viene haciendo el Consejo y que la unidad viene brindando todo el apoyo
para que se produzcan estos últimos 5 años. En el 2017 se aprobó el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035, que son los 3 primeros cuadernos, el cuaderno 1 y 2, que tiene que ver con el diagnóstico, la fase de diagnóstico, trabajada en las diferentes dimensiones que ahí vemos con los colores, los diferentes colores de la tapa, el cuaderno 3, que es la fase propositiva, y después en el 2018 se aprobó el Plan Estratégico Participativo Cultural Buenos Aires 2035. Y ahora estamos trabajando para aprobar en diciembre el 5º cuaderno del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social Buenos Aires 2035. Como comenzamos hablando, y ya Silvina también explicó, nosotros empezamos en el 2019. La primera acción que hacemos nosotros cuando empezamos a trabajar en el plan es abrir una convocatoria de aportes a las organizaciones de la sociedad civil que componen el Consejo. Aportes de todo el trabajo que vienen realizando para el diagnóstico, propuestas, de informes, de todo lo que han publicado, y esa convocatoria empieza el primer día de comienzo de trabajo y termina el día que se aprueban los planes. Digamos, está en todo ese proceso. Primero porque muchísimas organizaciones trabajan específicamente sobre ciertos temas y tienen mucho contenido realizado todos sus participantes. Y además porque nosotros consideramos que la forma de participar de las organizaciones no es solamente ir a las dimensiones, ir a los talleres, ir a las convocatorias, a las reuniones de trabajo, sino también enviándonos material que consideren propicio para alimentar el plan. Después trabajamos el primer semestre de 2019, sobre todo en el diagnóstico, presentamos un documento en la asamblea de mitad de año, que el COPE tiene 2 asambleas a mitad de año y a fin de año, y después nos abocamos a trabajar sobre la fase propositiva con la construcción de escenarios participativos, con la metodología que explicó Silvina, y con formular ejes y lineamientos estratégicos. No llegamos a terminar. Ya sabemos este cuento, dijimos no hay problema, en los primeros meses de 2020 terminamos el plan, para marzo, para abril lo tenemos terminado. Pandemia, 20 de marzo, restricciones, ASPO, DISPO y todo lo que ya conocemos, hizo que nosotros pongamos el freno en el acelerador y que también veamos lo que estaba pasando. Rápidamente, en semanas, la unidad y el consejo pudieron mutar al trabajo en línea y todas las actividades que veníamos desarrollando la pudimos hacer de esta forma con todas las herramientas y las plataformas que recién mostramos. Pero para el plan dijimos que había que parar, que había que ver qué estaba pasando en el mundo y sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires con las temáticas económicas y las temáticas sociales. Pero al mes, ya por medio de un cuestionario que se llamó el diálogo de las organizaciones de la sociedad civil en el marco del COVID-19, lanzamos una cantidad de preguntas que tuvimos más de 120 respuestas de los participantes de las organizaciones de la sociedad civil y también de profesionales que son asesores o vinculados a esas organizaciones, que nos dio una idea de lo que estaban pensando y lo que estaba pasando en relación a diferentes temáticas. Gobernanza metropolitana, la educación, la producción y el consumo. En ese sentido, tomamos todo lo producido y generamos después y nos dimos cuenta que había que empezar a reevaluar lo que habíamos hecho hasta ese momento. Así que tuvimos talleres de revisión del escenario deseado, ya nuestro escenario actual se había cambiado, ya no estaba el mismo que teníamos en el 2019, en lo económico habíamos empeorado, en lo social también, piensen que había toda una disparidad en diferentes sectores por el acceso a la educación o por el trabajo, sobre todo el trabajo informal, que dejó de realizarse, no tanto como el trabajo formal. Así que ya había un cambio en ese escenario actual y nos hizo pensar nuevamente el escenario deseado. Primero porque había cosas que se habían adelantado, que habíamos propuesto, y segundo que se habían profundizado otras para peor. Ese camino entre lo que es la actualidad y lo que nosotros queremos es parte constitutiva de nuestro plan y eso es lo que teníamos que reevaluar. Además, también nos dimos cuenta que la gobernanza metropolitana tenía que tener un lugar preponderante en el plan y tenía que pasar a ser un pilar. Justo en ese momento teníamos una foto de los 3 líderes hablando, trabajando en pos de la pandemia, el líder nacional de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, y ahí, digamos, eso nos incentivaba a pensar nuevamente propuestas para la gobernanza metropolitana.
Por diferentes tareas y por diferentes actividades que tiene el Consejo tampoco logramos terminarlo el año pasado, pero ya este año, a partir de mitad de año, pusimos de nuevo todo el conocimiento que veníamos teniendo desde hace años y ya con la pandemia un poquito más, por lo menos con una visión ya más alejada de los primeros momentos que sufrimos, y empezamos a revisar acciones y proyectos y justamente en el día de ayer tuvimos el taller del sistema de metas que ya contó Silvina, con la idea de poder en la asamblea de diciembre aprobar el plan. Los principios para este plan en particular y para todos los planes que venimos trabajando son 5. El principal, que es la participación y el consenso de las organizaciones de la sociedad civil para el diseño de políticas públicas, lo tienen muy incorporado las organizaciones. Después, que es un plan articulado con los planes de gobierno sectoriales. Nosotros trabajamos para cada plan con las áreas que tienen incumbencia en esta temática. En este caso, la Subsecretaría de Desarrollo Económico. Fuimos y vinimos con ellos, nos dieron material, nosotros le presentábamos también lo que veníamos trabajando y nos retroalimentamos. Después, que el plan es una mirada sectorial, en este caso con visión de futuro a largo plazo, al 2035, ese es nuestro horizonte, y que al tener un horizonte a largo plazo, tenemos que hacer un plan dinámico y flexible que pueda ser revisado, corregido, actualizado, porque suceden cosas que obviamente uno no tiene previsto. Claro está la pandemia. Y después generar propuestas concretas, medibles, que sean evaluadas y monitoreadas en el tiempo para poder ir actualizando justamente el plan. Un poquito más nos metemos en lo que es el contenido y las premisas que tomamos para poder desarrollar nuestras propuestas. En este caso, considerar la economía de los recursos, ¿sí? Acá tomamos por definición de la economía como la gestión eficiente de recursos en beneficios de la población y en línea con los límites planetarios. ¿Sí? Esta es una definición que viene trabajando hace tiempo Jacques Fresco, que es un pensador norteamericano, un investigador, un diseñador industrial, un futurista, como lo llaman muchos, y que se basa sobre todo en la relación del ser humano con el ecosistema, ¿sí? Lo que el ecosistema produce para permitirle justamente sobrevivir al ser humano. También las nuevas economías, ¿sí? Que las nuevas economías, algunas de las cuales no son tan nuevas, pero sí la forma de llamarlas o de presentarlas, y que todas tienen un eje en común. La idea de que es una nueva forma de ver la economía que incentiva actividades y procesos no tradicionales que permiten formular políticas públicas dirigidas a nuevas formas de producción y generación de riqueza para las ciudades. ¿Sí? Es decir, buscan nuevas soluciones a antiguos problemas que la economía tradicional no pudo resolver todavía. Pobreza, distribución de la riqueza, desigualdad en el ingreso, inequidad en el acceso y uso de los recursos, infraestructuras, equidad de género, generación de empleo puro y pleno. Esas cuestiones es la que trata de abordar las nuevas economías, con la idea de que justamente estas nuevas economías puedan transformar el modelo económico actual y ponerlo al servicio de las personas y del planeta. Bien, entonces, metiéndonos en cómo es la estructura de nuestro plan, por un lado tenemos el pilar, que es la gobernanza metropolitana como pilar para el desarrollo económico y la innovación social, y esa gobernanza decanta en una cantidad de temas, en 3 temas que son transversales y que pone el foco todo el plan, que es en el ambiente, en género y en la tecnología. Tenemos, por un lado, como marco conceptual, y bien que lo mostramos antes, donde nos basamos, los 4 pilares del desarrollo sostenible, la inclusión social, el crecimiento económico y el equilibrio ambiental, y el 4º pilar, que no es tan conocido, que es la cultura. ¿Sí? La cultura que SGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, desde el 2015 viene impulsando para que lo tomen las ciudades, en forma de representación del acceso universal a la cultura, ¿sí? Porque sobre todo la cultura no está en ninguno de ese en particular, entonces empezamos a hablar de 4 pilares de desarrollo sostenible y no de 3. Los ODS, en particular los 17, pero sobre todo el ODS 1, que es el fin de la pobreza, el 5, la igualdad de género, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 9, industria, innovación e infraestructura, el 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, el 12, producción y consumo responsable, y el 17, que es la base, por los cuales también siempre nos convocan al Consejo, que son las alianzas para lograr estos objetivos.
Las nuevas economías, que ya hablamos de ellas, y todo esto, con el diagnóstico, nos llevó a decir que teníamos que enfocar el plan en sectores estratégicos, ¿sí? En 3 sectores estratégicos fundamentales, porque o no estaban tan profundizados o veíamos que hacia ahí tenía que ir la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Lo que es la economía circular y ecológica, y ahí cuando hablamos de eso, esos puntitos que están ahí referencian a las temáticas que los incluyen: ecodiseño, simbiosis industrial, la gestión, ¿sí?, de residuos sólidos urbanos, las energías renovables, después lo que es la economía del conocimiento y creativa, donde están los temas de servicios basados en el conocimiento, industria 4.0, industria del software, industria farmacéutica. Piensen que son todos temas que hoy están muy en agenda, pero nosotros los vimos, ¿sí?, las organizaciones de la sociedad civil ya los estaban viendo en marzo, abril del 2019. Y lo que es la economía del cuidado, con servicios del cuidado, trabajo no remunerado, corresponsabilidad, brecha de género. Entonces tenemos todo esto que nos basamos y que siempre vamos y venimos cada vez que uno tiene que producir un eje, un lineamiento, una acción. El pilar, como gobernanza metropolitana, 3 ejes basados en la formación, en el empleo y en la producción. En esta cadena de valor justamente que tiene nuestro plan, que nosotros tenemos que enfocarnos en estos 3 pasos, que son 3 pasos pero que a su vez se retroalimentan y van y vienen, y es un circuito entre formación, empleo y producción para poder pensar en un desarrollo económico y una innovación social. Por otro lado, tenemos los 3 temas: ambiente, género y tecnología, y justamente estos 3 temas son transversales. Y en el cruce del eje de formación con ambiente, género y tecnología, hoy nos está dando 4 lineamientos, 24 acciones y 15 proyectos. En el cruce del empleo nos da 5 lineamientos, 22 acciones y 31 proyectos. Y en el eje de producción, 6 lineamientos, 37 acciones y 59 proyectos. Esta es la forma en que nosotros creamos, en base a una metodología, el contenido del plan. Ahora, cuando vamos a ver los nombres de estos ejes, en el eje de formación, el nombre es el ecosistema accesible de aprendizaje integral e innovación educativa inclusivos para el desarrollo sostenible y resiliente. Dentro de eso, que hay muchos lineamientos, acciones y proyectos, habla de las nuevas pedagogías y habilidades blandas en la formación para la vida y también para el mundo del trabajo, o la responsabilidad socioambiental a través de la formación en nuevas economías. El eje de empleo, trabajo digno con acceso igualitario y empleo genuino e inclusivo hacia el crecimiento de los sectores estratégicos. Hablamos del derecho al cuidado, si hay una propuesta de una creación del sistema integral de cuidado con perspectiva metropolitana, también de inversiones e incentivos en áreas clave que fomenten el trabajo decente y sostenible. Y en el eje de producción, el nombre es la matriz productiva, innovadora, sustentable, climáticamente inteligente para el desarrollo metropolitano, y acá abordamos temáticas de innovación productiva hacia un modelo de economía circular o instrumentos financieros e incentivos sostenibles, por ejemplo, para el financiamiento del comercio local y de proximidad y la reducción de impuestos y tasas para productos y servicios circulares. Hay una implementación de una forma de modelo de tasas que es mayores impuestos a los combustibles fósiles y ahí poder bajar el impuesto a las cargas sociales en relación a toda la producción de economía circular. Este slide lo presentamos siempre en todas oportunidades que tenemos de trabajo entre la unidad y el consejo, en todos los talleres, y suele cerrar la presentación previa al trabajo, para que todos tengamos en claro primero, y volvamos a ver lo que el Consejo de Planeamiento Estratégico es un consejo consultivo, ¿sí?, que propone políticas públicas a las áreas de gobierno, que no son vinculantes, pero que ese es nuestro objetivo principal. Ahora, estas propuestas no tienen que ser de coyuntura, que las mismas áreas todo el tiempo están en esa misma coyuntura tratando de solucionarla, sino que tienen que tener 2 características básicas y importantísimas: la creatividad y la innovación, y pensar que esas propuestas tienen que ser a mediano y largo plazo. Es decir, todo esto se tiene que dar por un pensamiento estratégico. La forma, una de las herramientas que tenemos para poder mostrar esto son los planes. Y justamente el plan propone una alteración deliberada para torcer el curso de la realidad. Nosotros, Consejo, Unidad, tenemos la capacidad y la posibilidad de plantear propuestas que puedan modificar justamente esa realidad. Ya para terminar, lo que nos llevamos, la genia de Mafalda, como siempre,
Lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿sí? Lo urgente, la coyuntura, no deja tiempo para lo importante. No para nosotros, ¿no? Que para nosotros justamente lo importante es la planificación estratégica. Nosotros tenemos que ir a ese camino. Y ciertas cuestiones que tenemos que tener en claro para poder llevarnos es la participación y el consenso entre los actores, la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible, la mirada integral con visión compartida de un futuro de la ciudad, que los planes tienen que ser abiertos y flexibles, que puedan ser actualizados por lo que nos está pasando día a día a todos nosotros y sobre todo, y lo más importante, que haya una ciudadanía consciente y comprometida sobre las problemáticas urbanas. Acá está la página del COPE para que puedan ver todo este contenido y todos los planes que hoy tenemos están colgados en nuestra página. Los datos de contacto de Silvina, los míos. Muchas gracias.